Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la primera sesión de nuestro círculo de lectura. El club de lectura se llama Ataraxia, que en cierta manera es un estado de imperturbabilidad, que bueno, vamos a estar leyendo algunas cosas, vamos a estar opinando. Las sesiones son muy cortas, realmente son cápsulas de 20 a 30 minutos. Y lo más importante es que, bueno, ustedes también compartan algunos pensamientos. Y bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar. Primero entendiendo el pensamiento de Sócrates, es lo que vamos a leer hoy. Y dice, solo existe un bien, el conocimiento, solo hay un mal, e ignorancia. Bueno, es la primera sesión del 7 de abril del 2025. Vamos a tratar y procurar de iniciar a la hora, a las 21 horas. Y bueno, vamos a entender cuál es el objetivo. Y bueno, el objetivo antes que nada es integrar una comunidad con pensamiento analítico libre y creativo, apelando al respeto y principios de convivencia, sin limitar las ideas. Desarrollando más el sentido de persona que de individuo, con la finalidad de participar en diferentes actividades formativas a través de la participación social y el desarrollo humano. Bueno, ¿de dónde surge el poder crear este club de lectura? Del hecho de poder entender que el leer nos da libertad, nos da el poder sobre un pensamiento analítico, libre y creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas tenemos muchos pensamientos y lo más importante es dónde convergen las ideas. Al final de cuentas, nosotros apelamos a diálogos, no apelamos a debates. Realmente no es el objetivo de este club de lectura, sino más bien es desarrollarnos como persona. ¿Qué quiere decir como persona? Que tanto mi opinión es valiosa para otros, como otros pueden opinar y al final sus opiniones me pueden ayudar. Lo que no me edifica o lo que no me gusta, lo puedo hacer a un lado. Realmente me quedo con lo más importante, que es aquello que me alimentó y aquello que me hizo ser mejor persona. ¿Vale? ¿Cuáles son los acuerdos o cómo comenzamos este club de lectura? Son muy sencillos y al final de cuentas apelan al respeto. Dice, apelamos al diálogo, no al debate, a la convergencia, no a la divergencia, al respeto por encima del argumento. Iniciaremos y terminaremos puntualmente las actividades. Si se dieron cuenta, iniciamos a las 9, terminaríamos en unos 20 minutos, más o menos, va a depender de la lectura. Quien guste levantar la mano o solicitar participar, ya sea a través de esta sesión o aquellos que estén a través de Zoom o de YouTube, también pueden dejarnos sus comentarios. Las participaciones tendrán una duración de 2 minutos si es que quieren hablar, en este caso aquí a través del Zoom, y a través de YouTube pueden dejar sus comentarios. Como dije, podemos hacer comentarios en el chat, mantener el micrófono cerrado si no estoy participando y bueno, somos una comunidad abierta por lo que podemos invitar a más lectores de diferentes creencias, diferentes culturas. Digo, al final de cuentas lo que intentamos es eh, generar una comunidad que aporte, que los pensamientos que lleguen a vertir en estas sesiones sean en beneficio de alguien. Vamos a ver una lectura y es lo con que vamos a iniciar sobre Sócrates, ¿vale? Entonces, creo que la están viendo ahí. La voy a emplear un poquito más. ¿Por qué sobre Sócrates? Bueno, al final de cuentas, creo que Sócrates, así como hay antes de Cristo y después de Cristo, yo creo que también hay antes de Sócrates y después de Sócrates, ¿no? Están los presocráticos, están los socráticos y bueno.
los que vienen ya después, ¿no? Como Platón, Aristóteles, Antístenes, Diógenes de Sinope y algunos otros más. ¿De qué trata este club de lectura? Miren, vamos a leer cuestiones filosóficas. No nos vamos a adentrar tanto en el debate, porque realmente no es eso, sino simplemente leer y lo que la lectura nos aporte va a ser algo muy importante, ¿vale? Empezamos con Sócrates y la actitud filosófica. Este texto, bueno, es de Guillermo Gómez Santibáñez, de la Universidad de Politécnica de Nicaragua, pero al final de cuentas, lo importante es entender la lectura. Dice, una vida sin búsqueda no merece vivir. Sócrates. En medio del ambiente que envolvió el movimiento sofista, emerge el genio extraordinario de Sócrates. Sócrates vivió entre el 469 y 399 a.C. Figura de manera indiscutible, se transformará en inspiración y maestro de los más conocidos filósofos griegos del llamado siglo de oro de la filosofía. Estamos hablando del siglo quinto y cuarto antes de Cristo. Dos puntos de contradicción surgen sobre la figura de Sócrates y que dan origen a lo que dentro de la academia se denomina el problema socrático. Tenemos por un lado que sus discípulos establecieron por escrito una serie de doctrinas que se le atribuyen, elevándolo hasta la exaltación, como es el caso de Platón en sus diálogos. Genofonte ve en Sócrates nada más que el ciudadano honorable y justo. En cambio, otros como Aristófanes lo caricaturizan. Lo cierto es que Sócrates ha ejercido a lo largo de la historia del pensamiento una influencia extraordinaria y ha sido elevado al nivel de símbolo para las generaciones venideras. Por otro lado, frente a la pregunta, ¿quién fue Sócrates? No existen datos objetivos sobre su persona, por cuanto no hay manuscritos del maestro. Aquí algo importante, muchas personas creen que Sócrates no existió, o sea, simplemente fue un invento, igual que algunos comentan de Jesucristo y otras figuras históricas. El hecho de que no tenga un escrito, no tenga una obra, no quiere decir que no haya existido. Al final de cuentas, el valor se lo da Platón en sus enseñanzas y bueno, vamos a entender eso. Sobre su doctrina no se puede afirmar con certeza nada. Su enseñanza se limitó a la exposición oral y por lo tanto se carece de elementos objetivos que garanticen la autenticidad histórica de su pensamiento. Los diálogos socráticos de Platón nos dejan en la inexactitud de saber cuáles de las doctrinas que pone Platón en la boca de Sócrates son propias y cuáles de su maestro. Por su parte, Genofonte, que es otra fuente, no le atribuye ninguna doctrina y Aristófanes lo ubica como un sofista y le atribuye algunas doctrinas de los presocráticos. Si Sócrates fue o no un personaje real, o fue acaso una creación mítico-literaria de Platón, no es un asunto de fácil solución. El punto es que sobre Sócrates no hay documentos, sino interpretaciones, y la cuestión de su precisión histórica será siempre un tema abierto. Yo creo que aquí lo más importante es las enseñanzas y la vida que vivió Sócrates. Sin embargo, los estudiosos hoy en día han establecido un criterio conocido como perspectiva del antes y después de Sócrates, y que viene de alguna manera a remediar las investigaciones socráticas en crisis. De acuerdo a esta perspectiva, resulta de mayor probabilidad referir a Sócrates las doctrinas que la cultura griega recibe cuando Sócrates ejerce su enseñanza en Atenas, antes que la elección de las diversas fuentes que existen. Desde este punto de vista, la filosofía socrática adquiere un nuevo vigor y un notable influjo del desarrollo del pensamiento griego. De la acumulación de los materiales históricos se conservan en la tradición filosófica occidental respecto a Sócrates, podemos extraer algunos datos que nos permiten sistematizar las principales ideas en torno a la filosofía socrática. Sócrates es uno de los creadores de la gran tradición filosófica occidental y es como el paradigma ideal del quehacer filosófico. Nació en Atenas alrededor del 470 a.C. Su padre, Sofrósnico,
Fue un escultor y su madre, Fenarates, desempeñaba el oficio de partera, dos actividades que combinadas servirán más tarde para decir que Sócrates esculpió el carácter de los jóvenes atenienses y ayudó a dar a luz a la sabiduría. Bueno, ¿qué se le atribuye a Sócrates? Y es algo que hoy en día se conoce como la mayéutica, que es siempre preguntarse el porqué de las cosas. ¿Por qué es importante preguntarse el porqué de las cosas? Porque al final de cuentas esas preguntas nos llevan al qué de las cosas, el para qué, el dónde, y al final de cuentas nos hace y nos desarrolla un pensamiento analítico y crítico. Por eso es muy importante entender el método socrático. Aunque Sócrates no es un sofista, sin embargo, en algún sentido se parece en la forma, pero no en el fondo, cuando recorre las calles de Atenas interrogando por la verdad de las cosas a todo aquel que se cruce en su camino, las preguntas de Sócrates a sus interlocutores pretendían poner en evidencia que las más de las veces las respuestas no parten del ejercicio de la razón, sino de la autoridad o por la memoria, divagando en respuestas huecas. Con Sócrates, la filosofía se ve obligada a su fecunda tarea bajo un método basado en el diálogo. Es lo que estamos apelando también en este club de lectura. Y que se haya vinculado al desvelamiento de la esencia del hombre, de tal modo que éste se despoje consciente y enteramente de la ilusión del saber. Sócrates es el filósofo del agora y como tal dialoga en la plaza pública, creando las condiciones idóneas para acoger la verdad. El giro socrático de la filosofía hace que ella se centre sobre el conocimiento interior del hombre y la vida de este mismo en la ciudad. Nada me enseñan la tierra y los árboles, sino los hombres en la ciudad. Fredo 230 D. En Sócrates, la filosofía se entiende como una búsqueda colectiva y en diálogo, tratando de dar respuesta a uno de los problemas cruciales de aquel momento, la ética. Para esto, el método socrático se valdrá de dos momentos. En primer lugar, la ironía, que consiste en el arte de hacer preguntas recurrentes, recordándole al interlocutor las deficiencias de fundamentos racionales que sustentaban las creencias anteriores. La ironía tiene la intención de hacer conocer a los demás su propia ignorancia. Desde el punto de vista pedagógico, es un estímulo y una exaltación a la reflexión crítica sobre los asuntos humanos. En segundo lugar está la mayéutica, gramática mayeumai, dar a luz, palabra proveniente del oficio de Fenarates, madre de Sócrates, que era partera y que consiste en hacer preguntas de tal modo que el interlocutor descubra la verdad por sí mismo. Debemos dejar bien claro que el objetivo del método dialéctico de Sócrates es fundamentalmente de naturaleza ética y educativa, es decir, no busca otra cosa que dar cuenta de la propia vida. Es un examen del alma, es decir, un examen moral. Un testimonio platónico refiere: cualquiera que se encuentre cerca de Sócrates y se ponga a razonar junto con él, sea cual fuere el tema que se trate, arrastrado por los meandros del discurso, se ve obligado de un modo inevitable a seguir adelante, hasta llegar a dar cuenta de sí mismo y decir también de qué forma vive y en qué forma ha vivido. Y una vez que ha cedido, Sócrates ya no lo ama. La ignorancia socrática. De acuerdo a los diálogos de Platón, Apología de Sócrates, Querefonte, un amigo de juventud de Sócrates, subió al templo de Apolo en Delfos, en cuyo frontispicio o estaba inscrito el axioma: conócete a ti mismo, y se atrevió a consultar al oráculo con el fin de saber si había entre los hombres alguien más sabio que Sócrates. La respuesta de la pitonisa del templo fue: nadie. Al conocer la respuesta, Sócrates decide averiguar el sentido de ella y se da la tarea de visitar a los más sabios de Atenas. Luego de recoger sus respuestas, descubre que se tienen por sabio, pero en verdad no reconocen su ignorancia. Concluye entonces: yo soy más sabio que él.
En efecto, cada uno de nosotros cae en el peligro de no distinguir lo bello y lo bueno, pero mientras él cree saberlo, yo sé que no lo sé, ni creo poder lograr saberlo. Por ese motivo me parece que soy en algo más sabio que él. Apple 21. Bueno, aquí es donde surge la famosa frase, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Realmente esa frase no la dijo Sócrates. Más bien lo que dijo Sócrates es que él reconocía también su propia ignorancia, ¿no? Yo sé que no lo sé. En el punto de arranque de la filosofía de Sócrates es el reconocimiento de la propia ignorancia, es lo que les comento, nesciencia. El que cree que sabe lo que no sabe es para Sócrates un ignorarse a sí mismo, impidiendo toda reflexión acerca del hombre y su valoración moral. Conócete a ti mismo, que se ha conocido como un aforismo socrático, no debe entenderse más allá de una recomendación socrática, de corte ilustrado, respecto a que el hombre se ocupe de su propio perfeccionamiento moral, basado en un análisis crítico de sus conocimientos. Saber que no se sabe es, o sea, adquirir conciencia de tu fin y de tus faltas reales, es la primera sabiduría verdadera para Sócrates. Ponerse a sí mismo como problema, es decir, examinarse y tener conocimientos de sí mismo, es base propedéutica para una indagación y propicia un programa filosófico por excelencia que impulsa al hombre a buscar su formación personal bajo una perspectiva ética que garantiza el auténtico saber. Con esto, Sócrates pone de manifiesto que la primera condición de todo filosofar es la conciencia propia de la ignorancia y deja abierto el camino hacia el fecundo aprendizaje. Bueno, gran enseñanza de Sócrates, ¿no? Realmente reconocer la ignorancia que tenemos nos da pie para poder buscar y conocer más. La moral socrática. Mientras los presocráticos colocaban al ser humano dentro del sistema de coordenadas del cosmos, Sócrates desplaza el cosmos al sistema de coordenadas del hombre, a fin de encontrar la unidad de la multiplicidad. La investigación socrática se refiere a la vida y en torno a ella girarán las conversaciones, indagando sobre la piedad, la justicia, la belleza, el bien, la felicidad. El conocimiento de estos temas no tenía un afán contemplativo ni especulativo, sino que buscaba el perfeccionamiento moral de las personas. Para Sócrates, la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud y el que hace el mal es por ignorancia. A esta doctrina socrática de carácter racionalista se le ha denominado intelectualismo moral. No sé si recuerdan la frase, ¿no? Que solamente hay un bien, que es el conocimiento, solamente hay un mal, la ignorancia. Esa es parte de lo que pusimos de lema del club de lectura. Continuamos. La ética socrática se interesa en el conocimiento de la virtud para practicarla en beneficio de la polis. Podemos señalar por lo menos tres rasgos característicos: felicidad, virtud, ciencia y el bien. Este último es lo que hace feliz al hombre y resulta de los tres anteriores. Vamos a entender qué es cada uno. Felicidad, eudomonia. Para Sócrates, la felicidad es el último bien del hombre y se logra con la práctica de la virtud. No se trata de la felicidad lograda de los placeres sensibles y fugaces, sino aquella serena y estable que proviene de la contemplación de la verdad y que se logra con la práctica de la virtud. Virtud, arete. La virtud se identifica con la sabiduría en cuanto a capacidad, autodominio, gobierno de sí, en crateia. Consiste constante, metódica y que resulta de la conquista del espíritu mediante la inteligencia y la voluntad unidas recíprocamente. Debemos sumarle a esto la templanza, sofrosine, entendida como equilibrio, serenidad, moderación, vieja expresión que sirvió a los antiguos pensadores como Sócrates para no dejarse arrastrar por el poder.
Los sofistas, a quienes el pedagogo de Atenas contrapunteó, tenía el afán de poder y dominio. La ética socrática, en cambio, representa la posibilidad de humana de una praxis específica que convierta el afán de poderío en la fuerza que transforme la propia naturaleza en naturaleza ética. De este modo, la vida socrática no busca el poder ni el dominio de los demás, no pretende adquirir cosas ni vender un destino externo. Más bien, renuncia a todo signo de poderío y posesión, e incluso, si fuera necesario, renuncia a la vida misma en beneficio de la virtud y el honor moral. Ciencia. Es saber, pero un saber obrar bien. La virtud y la felicidad son una misma cosa, y la virtud en el hombre consiste en no ser más que lo que hace que el alma es no ser más que lo que hace que el alma sea lo que lo que debe ser, es decir, buena y perfecta. Ambas, virtudes y felicidad, constituyen el auténtico fin que el hombre persigue, y éstas solo pueden ser alcanzadas mediante el verdadero conocimiento, que es el autoexamen, la autocomprensión que constata la propia ignorancia, elevando al hombre a una renovada conciencia de la propia limitación en un proceso sucesivo de permanente perfeccionamiento. Bueno, pues hemos leído todo lo referente a los pensamientos, la doctrina y el método de Sócrates. Para la siguiente sesión, pues vamos a leer algo referente a Sócrates o alguno de sus discípulos, o en dado caso también vamos a empezar a ver algunas cuestiones estoicas. Espero les haya gustado la lectura y nos estamos viendo para la siguiente sesión. Gracias a todos los que estuvieron en la sesión.